Cuando lo vi por primera vez parado en la acera, no le di importancia. Ciertamente no pensé que seguiría allí en septiembre. Me quedé en la ventana por un momento, decidí que la silueta nocturna del otro lado de la calle era solo un tipo saliendo a caminar y me fui a mi habitación a dormir. A la mañana siguiente, mientras estaba medio dormido junto a la cafetera, mis ojos se dirigieron directamente a la ventana sobre el fregadero, y un pequeño choque de adrenalina eliminó la necesidad de cafeína. Él seguía allí, y seguía parado en la acera de enfrente mirando mi casa. Mis compañeros de piso se habían ido a trabajar hacía mucho, así que esperé mi café, me vestí y luego me acerqué a la puerta principal y miré por la mirilla. Él seguía allí. Respiré hondo, me preparé para cualquier tontería que esto pudiera implicar, y abrí la puerta. Su mirada se desvió hacia mí tan pronto como salí al porche, y me observó mientras caminaba por el césped. Se tensó cuando pisé mi acera, pero luego pareció aliviado cuando la crucé y llegué al bordillo. Deteniéndome allí, mantuve el pavimento entre nosotros. No sabía exactamente cómo preguntarle qué diablos estaba haciendo. «Hola, ¿qué tal?» Parecía un poco nervioso. «Nada, solo estoy por aquí». Desde donde yo estaba, no parecía ni un indigente ni un loco. Era un hombre, de unos 40 años, vestido con una túnica azul oscuro, y lo reconocía vagamente. «¿No vives en esa casa?» Señalé la entrada detrás de él. Asintió. «Sí, esa es mía. Solo salí a buscar el periódico». Miré su mano, donde sostenía una bolsa naranja con el periódico enrollado dentro. «Bueno, parece que ya lo tienes». Hice una pausa. Otra bolsa naranja estaba más arriba en la entrada, como si la que sostenía fuera la de ayer. Él no dijo nada. Simplemente se quedó allí con una expresión enmascarada y nerviosa. «¿Te vi por aquí anoche también?», le pregunté. «Sí, ese soy yo». Miré más abajo y vi que sus pies estaban descalzos. «No estuviste aquí toda la noche, ¿verdad?». Esperaba que se riera de la idea, pero en cambio respondió: «Sí, estuve». «¿Has estado aquí toda la noche descalzo?». El pánico resumaba por debajo de su máscara de educada calma. «Sí». Ahora me estaba empezando a sentir más que un poco raro. «¿Vas a quedarte aquí todo el día también?». «¿Yo?». Se esforzó por hablar, pero luego pareció cambiar su respuesta. «Podría. El clima está hermoso». Bueno, eso era cierto. Era un cálido día de verano, brillante y hermoso. «Bueno, ¿podrías al menos no mirar mi casa?». Comenzó a encogerse de hombros de forma apologética, pero se detuvo a la mitad del movimiento e intentó girarse. Sus pies descalzos nunca se levantaron de la acera. El intento de giro fue más bien un retorcimiento de los muslos hacia arriba que también se detuvo bastante rápido, y luego dijo: Su mirada se movió en un círculo antes de que finalmente me mirara directamente. «Tu casa es bonita. Me gusta mirarla». Para entonces ya me estaba molestando bastante. «¿Cómo te llamas?». «Ruth». «Ruth. Encantado de conocerte». Sacudí la cabeza. Nunca he tenido que hacer esto antes. Si no dejas de ser raro y de mirar nuestra casa, voy a llamar a la policía. Sus ojos se iluminaron. «Sí, por favor, hazlo». Fue una reacción lo suficientemente extraña, y de hecho saqué mi teléfono. Me habían educado para nunca involucrar a la policía por ninguna razón, pero esto era lo suficientemente anormal como para sentir que tenía que hacerlo. Le dije a la operadora que teníamos a un hombre extraño parado frente a nuestra casa y que había estado allí toda la noche. «Sí, toda la noche». Dijo que 2 policías estarían con nosotros en breve. Ruth y yo no hablamos mucho mientras los esperábamos. Él simplemente se quedó allí, mirándome en momentos aleatorios y, por lo demás, mirando el vecindario. La nuestra era una calle tranquila, poblada por gente agradable que se mantenía a sí misma. Nunca habíamos tenido ninguna razón para realmente conocernos. Si lo hubiéramos hecho, podría haber sabido más sobre Ruth, pero tal como estaban las cosas, él era solo un hombre que actuaba de forma extraña. Aunque su aura de nerviosismo enmascarado se calmó cuando un coche de policía giró en la calle y se acercó a nosotros.
Dos oficiales se bajaron y se acercaron a nosotros con posturas de cansancio. Uno preguntó de forma despectiva: ¿cuál parece ser el problema, señores? Rus me miró con esperanza. Les dije: este tipo ha estado parado aquí mirando nuestra casa toda la noche. El segundo policía puso los ojos en blanco, pero le preguntó a Rus: ¿es eso cierto, señor? Rus tragó saliva y declaró: sí. Ambos policías se enderezaron ante la respuesta inesperada. El primero preguntó seriamente: ¿toda la noche? Rus asintió. El segundo policía nos miró a cada uno por un momento y luego dijo: bueno, váyase entonces. Rus se tensó y se puso un poco más alto. No. ¿Qué? Dije. No, mientras la pareja comenzaba a caminar hacia él, añadió: señor. Cuando uno sacó las esposas, el otro se burló y dijo: escuche, pero se detuvo a unos 2 pies de Rus. Su compañero también se congeló. Vamos, les instó Rus. ¿Qué están esperando? Vamos. Los dos hombres se miraron con expresiones atormentadas, luego comenzaron a retroceder. Las esposas volvieron a su cinturón. No, les gritó Rus. Háganlo, idiotas. Cerdos. Bastardos feos. Vamos, péguenme. Denme una lección. Derríbenme. La cara del primer policía estaba pálida. Lo siento, señor. Tiene toda la razón, somos cerdos. Simplemente haga lo que quiera. Quédese allí todo el tiempo que quiera. Está en su propiedad técnicamente, así que esto no es asunto nuestro. El segundo me miró con una lágrima de disculpa. Ambos se subieron a su coche y se marcharon a toda velocidad. Rus les gritó de forma incoherente, pero no se movió de su lugar en la acera. Llamé a la estación por segunda vez para preguntar qué había pasado, pero después de tomar mi dirección, la operadora me dijo que nunca volviera a llamar y colgó. La ira se desvaneció de Rus cuando me vio bajar el teléfono, y me quedé allí torpemente mientras el hombre adulto del otro lado de la calle comenzaba a llorar abiertamente. Nunca había visto a un hombre de 40 años balbucear por puro y desesperado terror. Rus, ¿qué está pasando? No pudo responder por sus lágrimas. Mirando a izquierda y derecha primero, finalmente pisé la calle y me acerqué a él. Tuve la noción más extraña, pero no pude articularla. Las palabras simplemente no me venían a la mente. Una conciencia instintiva era lo máximo que podía manejar. Llegué al bordillo de enfrente, justo delante de él, y tenía la intención de empujarlo de nuevo fuera de su lugar en la acera, pero cambié de opinión a unos 2 pies de él. Habría sido raro tocar a un hombre adulto que lloraba. Retrocedí a la calle, confundido. Lo intenté una segunda vez. A 2 pies de él, literalmente al alcance de la mano, cambié de opinión de nuevo. Podía hacer lo que quisiera. ¿Quién era yo para interferir si quería quedarse parado afuera en un hermoso día? Cada vez que me acercaba y luego cambiaba de opinión, sus lágrimas y su terror se profundizaban. Recuerdo que murmuré: bueno, al diablo con esto, y retrocedí al medio de la calle para tener espacio para un impulso de carrera. No podía articular lo que estaba haciendo, pero supuse que un placaje con salto podría funcionar. Me preparé y luego me lancé hacia adelante, listo para saltar hacia él a la distancia adecuada, pero cuando fui a saltar, cambié de opinión. No había nada malo, y estaba siendo tonto. ¿A quién le importaba todo esto? Disminuí la velocidad y me desvié. Sus sollozos se convirtieron en un río. A pesar de una abrumadora sensación de que algo andaba muy mal, me di la vuelta y lentamente volví a entrar. Todavía podía verlo a través de la ventana de la cocina, y comencé a ocuparme de mis asuntos diarios con una sensación apagada que no podía reconocer, carcomiéndome el corazón. Cada vez que miraba, esperaba contra toda esperanza que se hubiera movido, pero él siempre estaba allí, temblando, llorando y buscando ayuda. Eso fue en junio. Una sombra se cernió sobre nuestro vecindario. Donde una vez mis compañeros de piso y yo habíamos celebrado fiestas de juegos de mesa y habíamos tenido una docena de personas, ahora comíamos comidas frugales en silencio. Siempre que uno de nosotros pensaba en hablar sobre algo que había sucedido en el trabajo o tal vez un evento que esperábamos con ansias,
Decíamos media frase y luego nos veíamos abrumados por una sensación de vacío. ¿A quién le importaría un concierto o un viaje a un parque acuático en un momento como este? Deteníamos la frase a la mitad y mirábamos por la ventana de la cocina en grupo. Siempre, Ruth seguía allí. Se las arregló para evitar las quemaduras solares peligrosas levantándose la túnica por encima de la cabeza durante las horas de más luz, y tenía un árbol cercano que le daba sombra en otros momentos. Sus pies descalzos se llevaron la peor parte y estaban rojos e hinchados después de una semana. Durante esa segunda semana, nos reunimos a diario como vecindario. Era imposible no haberse dado cuenta de que estaba parado allí a estas alturas, y todos los diversos residentes de nuestra calle salieron a hablar con él y entre ellos sobre varios temas educados con trasfondos tensos. «¡Qué tiempo más terrible!», decía una vecina, con los ojos temerosos. El clima era espléndido y hermoso. «Absolutamente terrible», decía otro de nosotros. «Horrible, de hecho. ¿Qué demonios está pasando con el clima?». Recuerdo que la mayor de nosotros, una mujer que vivió la Gran Depresión y que normalmente era dura como una roca, lloró abiertamente y sollozó. Ruth se mantuvo firme a través de todo esto, visiblemente esperanzado y aterrorizado. La anciana le gritó, «¿Por qué no te metes dentro?». Él solo pudo encogerse de hombros y decirle con voz temblorosa, «No quiero entrar. Me gustan las quemaduras solares en los pies». Ella se acercó con ambas manos levantadas para estrangularlo, pero cambió de opinión cuando estuvo a su alcance. «Sí, amigo, tú puedes. Yo, no debería interrumpir tu disfrute de la naturaleza». Otro de nuestros vecinos se adelantó, «Al menos toma esta ropa». Sostuvo una camisa doblada y un par de vaqueros, pero se dio la vuelta antes de acercarse lo suficiente para entregárselos. Probablemente no quieras mi ropa usada». «Claro», respondió Ruth con desesperanza. «Estoy bien. Gracias de todos modos». Era la temporada de lluvias en nuestra zona, y empezó a lloviznar sobre nuestras cabezas, así que nos retiramos a nuestras casas para mirar por la ventana y ver a Ruth beber con avidez el agua que caía. Una vez que el torrente fue lo suficientemente fuerte, también pudo inclinarse y recoger agua del flujo que corría por el bordillo. Eso nos dio una idea. Como vecindario, empezamos a lavar nuestros coches más a menudo. El agua de las mangueras pasaba junto a Ruth, lo que le permitía beber y mantenerse vivo, pero solo durante el tiempo que era normal para lavar un coche. Ninguno de nosotros lo mencionó. Simplemente vimos a otros hacerlo, así que nosotros también lo hicimos. La temporada de lluvias también sacó gusanos de la tierra, que él comía, y aprendió a quedarse quieto el tiempo suficiente para que los pájaros se acercaran. Los agarraba y se los comía enteros. La acera cerca de él se ensució de desechos hasta que cada nueva lluvia la limpiaba. Uno de los hombres de la calle comenzó a construir un largo artilugio de madera y metal. Por primera vez en un mes, teníamos algo más que ver fuera de nuestras ventanas, y lo observamos durante casi una semana antes de darnos cuenta de lo que estaba haciendo. Era una máquina de Rube Goldberg masivamente larga, llena de palancas, martillos oscilantes, bolas rodantes y otras tonterías variadas. Por los listones de madera que había colocado, había planeado que se extendiera por toda la calle, doblara la esquina y desapareciera de la vista. Mis compañeros de piso y yo nos tomamos unos días libres en el trabajo y, sin decir una palabra, empezamos a ayudar. La anciana del vecindario nos trajo bebidas y comida. Russell nos observaba mientras comíamos y bebíamos, pero nos observaba con especial cuidado mientras trabajábamos. Nunca había sido aficionado a las herramientas, pero me las arreglé, descubriendo cómo aserrar y clavar cosas de forma efectiva, y los otros hombres del vecindario se unieron a nosotros sin decir una palabra cuando vieron lo serios que éramos. Nos llevó 6 días, pero finalmente terminamos el artilugio en vísperas de una gran tormenta. A medida que el cielo se oscurecía, nos reunimos en la esquina fuera de la vista de Ruth y nos quedamos mirando el botón que activaría la máquina. Si todas las palancas, martillos y artilugios funcionaban, Ruth sería derribado por un mecanismo de ariete al final. Nos quedamos mirando el botón. Una corredora se acercó, y la miramos.
Ella disminuyó la velocidad y se preocupó de que unas 30 personas la estuvieran observando. Retrocedimos y miramos el botón repetidamente. ¿Quieren que presione esto?, preguntó, cautelosa pero preocupada. ¿Es esto para algún tipo de video de broma? Nos miramos y la anciana que había sobrevivido a la Gran Depresión se encogió de hombros y asintió. La corredora se acercó y cernió su mano sobre el botón antes de retroceder. Su expresión era temerosa y dolorida. Siguió corriendo mientras nosotros nos quedábamos allí, desesperados. Llegó la tormenta y destruyó la mayoría de los mecanismos. El hombre que lo había empezado lo desmontó en un silencio de dolor a lo largo de la semana siguiente. Bruce observó ese proceso con ojos desanimados. Un camión de mudanza se detuvo una mañana y nos reunimos en la calle para ver a su esposa empezar a empacar cosas. Bruce perdió su trabajo porque dejó de presentarse, y ahora no podemos pagar el lugar. Ella lo miró con ojos entrecerrados y dijo con odio, no entiendo por qué está haciendo esto, pero no me quedo con un perdedor desempleado que prefiere quedarse parado todo el día que hacer un trabajo honesto. Este es un trabajo honesto, gritó él, llorando a pesar de sus palabras. Es difícil estar aquí sin descanso. Me canso, pero alguien tiene que hacerlo. La vimos poner al hijo de Ruth en el asiento del pasajero y luego irse con la mayoría de las cosas de su casa. Miramos a Ruth. Tragó saliva, se secó las lágrimas y dio la razón más endeble que había escuchado hasta ahora. Es más importante que me quede aquí que ir tras mi familia. De todos modos, no los valoraba. Pareció rendirse después de eso, dejando que el sol le quemara la piel día tras día y ni siquiera se molestaba en comer los gusanos que seguían a cada tormenta. Eso fue en julio. La primera fiesta que nuestra calle había visto en 6 meses casi provocó un disturbio. Nuestro lugar era una de las 2 casas que la calle designó como viviendas fuera del campus, y la otra casa organizó una fiesta de barriles a eso de las 7 de la tarde una noche. La indignación y la ira fluyeron con nosotros hacia el vestíbulo de esa casa. Los chicos universitarios bajaron la música e hicieron que sus amigos se detuvieran un segundo mientras todo el vecindario se agolpaba. ¿Qué diablos creen que están haciendo?, preguntó la anciana. Una fiesta, respondió uno de los chicos. ¿Cuál es el problema? No estamos haciendo ruido. En realidad fui yo quien habló a continuación. Recuerdo mi justa ira vívidamente. ¿Cómo pueden hacer una fiesta mientras las cosas están como están? Uno de los otros chicos que vivía allí protestó, ¿y qué? Se supone que debemos de tener todo y no vivir nuestras vidas por la forma en que están las cosas. Los invitados nos miraron confundidos. La parte más dolorosa de ese argumento fue que los chicos tenían razón. No podíamos simplemente detener nuestras vidas por lo que estaba sucediendo en nuestra calle. Los gritos y los chillidos de cada lado eran más sobre cómo nos sentíamos que sobre cualquier debate lógico, y una pelea a puñetazos estalló el tiempo suficiente para derribar un barril y romper 2 vasos. Nos detuvimos unos a otros y nos retiramos como vecindario, dejando a los chicos universitarios con su fiesta. Yo estaba amargado, muy amargado. Y todos sentimos esa amargura juntos hasta que otro vecino organizó una fiesta 2 noches después. Aproximadamente una semana después de eso, uno de mis compañeros de piso tuvo a nuestros amigos para una noche de juegos de mesa, y tuve que admitir que se sintió como un gran alivio volver a la normalidad. Al final de la noche, acompañé al último de nuestros amigos, tuvimos una última broma y una risa, y luego lo saludé con la mano. Ruth era solo una silueta en la oscuridad. Siempre allí, pero ya no en nuestras mentes todo el tiempo. Por supuesto, a la mañana siguiente, la culpa me golpeó como un ladrillo mientras estaba junto a mi cafetera y estudiaba el espantapájaros rojo y cubierto de forúnculos del otro lado de la calle. Sus túnicas azules se estaban rasgando después de meses al aire libre, y parecía un cadáver quemado. Desafortunadamente, tenía un día estresante por delante, y no podía permitirme procesar mi culpa en ese momento. Me avergüenza admitirlo, pero fui yo quien lo hizo. Cerré las persianas de la ventana de la cocina. Se suponía que solo sería por ese día, solo para poder superar el gran proyecto que tenía entre manos, pero las persianas nunca volvieron a subir después de eso. Como casa, como grupo,
dejamos de mirar por la ventana. Al igual que lavar nuestros coches, al igual que trabajar en esa máquina de Rube Goldberg, al igual que nuestra reacción a la fiesta, mis vecinos tomaron eso como una señal. En 5 días, todas las persianas de todas las ventanas de toda la calle se bajaron. Esa primera noche en que Russ estuvo completamente solo afuera en la oscuridad, con todas las persianas cerradas, una garantía absoluta de que nadie lo estaba cuidando o mirando, me acosté en mi cama, mirando al techo y llorando en silencio. Esto no era como los otros dolores en esta calle. No como los que no podían ser articulados. Sabía exactamente lo que había hecho esta vez, y podía pensar y decir las palabras. Como era mi problema y mi culpa solo, fui el primero en cerrar las persianas. Quería ser el primero en volver a subirlas, en mirar nuestro problema del vecindario y obligar a todos los demás a abrir los ojos y unirse de nuevo, pero no tuve el coraje. Necesitaba trabajar, necesitaba pagar el alquiler. No podía ser yo porque subir mis persianas significaría reconocer el problema, y ya no podía permitirme estar atormentado por la culpa, la confusión y el dolor. Cada noche, rezaba para que alguien más fuera el primero en subir sus persianas. Seguramente alguien lo haría. Era el único camino concienzudo, y alguien definitivamente se sentiría obligado a hacer lo correcto. Entonces todos podríamos hacerlo juntos. Había alejado el problema de mis pensamientos durante tanto tiempo que me sorprendí cuando vi a Russ, más saludable que antes. Sin nadie que cortara su césped o podara sus árboles, y con una temporada de lluvias anormalmente fuerte, la vegetación a su alrededor había crecido para darle sombra casi todo el día. Su piel había vuelto a un color decente, donde el pergamino arrugado se había desprendido, y un gran número de grillos y otros insectos se habían instalado en su césped de cintura alta. De esto se alimentaba, agachándose para agarrar insectos al azar y comiéndolos cuando el impulso lo golpeaba. Había mirado porque un coche se había detenido, y vi como una agente inmobiliaria se bajaba y empezaba a molestarlo. «Oye», grité desde el otro lado, a la defensiva de nuestro problema. «Deja a Russ en paz». «Esto es ridículo», dijo ella. «Necesito vender esta propiedad y nunca voy a conseguir un comprador que se interese en una propiedad con un indigente a la intemperie parado afuera». «No es un indigente», le grité. «Esa es su casa». «Ya no». Su esposa la consiguió en el divorcio porque él no se presentó a las audiencias. No sé por qué lo dije. Quería decir la acera. De alguna manera, en algún momento desconocido, lo había aceptado como simplemente la forma en que eran las cosas. La agente inmobiliaria me fulminó con la mirada y luego a Russ, y luego se metió en su coche y se fue. Sabía lo que pasaría a continuación, y mis compañeros de piso y yo acosamos al equipo de jardinería que envió hasta que se hartaron y también se fueron. Si cortaban el césped y podaban los árboles, Russ estaría en serios problemas. Nos felicitamos por un trabajo bien hecho y volvimos a nuestra casa para la noche de juegos de mesa. Eso fue en agosto. Las burlas comenzaron a principios de este mes. A medida que el primer escalofrío del otoño llegaba al aire, creo que la gente supo instintivamente que lo peor estaba por venir para él. Siempre que mirábamos en su dirección, alguien escupía y lo llamaba idiota por estar parado allí así. ¿Por qué no se mete dentro?, preguntaba alguien. Sí, qué tonto, decía otra persona. Yo simplemente los miraba cuando decían cosas así. Deseaba que se detuviera. Que él se detuviera, pero no. No lo sé. Yo solo, simplemente no lo sé. Me sentí impulsado a grabar esto y compartir nuestra situación porque lo vi yo mismo. Vi mis sentimientos volviéndose hacia la culpa y el odio. Hice las mismas preguntas. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no entraba? Pero esa extraña y terrible noción que no podía articular me impulsó a salir y hacer algo que nadie más había hecho en semanas, hablar con él. Oye, Russ, le dije a modo de apertura, ya que no tenía ni idea de qué más decir. Su cabello era una melena y su barba estaba salvaje, pero todavía había un hombre allí debajo. Tosió para aclararse la garganta y luego logró decir, hola. Realmente no había forma de andarse con rodeos. Te rendiste por un tiempo, ¿no? Asintió débilmente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?
¿Por qué estás comiendo y bebiendo de nuevo? ¿Por qué luchas tanto por sobrevivir? Le pregunté, con el corazón lleno de compasión. Me sentía como una gran persona por preocuparme cuando nadie más lo hacía. Inclinó la cabeza y dijo, solo que te lo lleves contigo. Esa fue una respuesta que nunca había esperado. Habíamos hecho tanto por él, pasado por tanta culpa, angustia y esfuerzo, pero supongo que nunca pensé en cómo era al otro lado de las persianas, parado allí noche tras noche, sabiendo que todo el vecindario estaba evitando mirarte. No tengo una respuesta. No tengo ninguna respuesta. Quería decirle buena suerte, pero habría sonado vacío. Asentí y entré. Esta vez, subí las persianas y me paré junto a la ventana de la cocina. Mientras los primeros copos de nieve de la temporada comenzaban a caer, acepté su mirada de ira. ¿Sería el calor de su odio suficiente para mantenerlo caliente durante todo el invierno? El verano parece increíblemente lejano, especialmente sin siquiera una manta, y sin embargo, todas las personas que vinieron, todos mis amigos y compañeros de piso y conocidos, todos simplemente siguen preguntando ociosamente, ¿por qué no se mete dentro? Si tan solo fuera tan simple. ¿Sabes qué es gracioso? Todavía no puedo decirte que está mal. Estoy obsesionado. Este hombre ha estado parado en la acera frente a nuestra casa, mirándonos directamente durante 1 año y medio, y no puedo físicamente pensar o decir las palabras que podrían describir lo que está mal en eso. Estoy gritando sin sonido en los bordes de mis pensamientos, pero también estoy bebiendo café en el fregadero de la cocina para despertarme para mi día. Uno de mis compañeros de piso pasa arrastrando los pies como un zombi en pijama, abre el refrigerador y mira la comida dentro. No hace ningún movimiento por un largo momento, una acción que cualquier observador externo atribuiría a la falta de tocino en el cajón inferior derecho, pero él y yo sabemos de qué se trata realmente su pesada pausa. Estoy mirando por la ventana y él está mirando el refrigerador vacío, pero una pregunta pasa entre nosotros. Respondo afirmativamente al no hacer nada. Sí, todavía está allí. Si el hombre que nos mira desde la acera de enfrente de nuestra casa no siguiera allí, diría algo. Diría algo significativo en absoluto. Está haciendo más frío afuera, digo casualmente, mirando al cielo. Mi compañero de piso gruñe. Es solo un comentario sobre el clima, y sin embargo, como es lo máximo que podemos llegar a decir sobre el tema, significa todo. El invierno pasado el frío nunca llegó. Fue el más cálido registrado para nuestra área, y el hombre en la acera no murió. El invierno pasado estábamos alentándolo a que sobreviviera. A veces me pregunto si realmente lo hizo. El café está listo, así que tengo que seguir. Es incómodo, pero tengo que pasar por delante de su mirada llena de odio para llegar a mi coche porque mis compañeros de piso tienen el garaje este mes. Chaqueta puesta, bolsa del portátil colgada del hombro, no más retrasos. Dentro de mi propia puerta principal, respiro hondo. Muy bien. Allá vamos. Solo tengo que cruzar nuestro césped, pero la carrera contenida me llena de tensión cada mañana. A medida que el aire amargo golpea mi cara, miro a cualquier lugar excepto al hombre del otro lado de la calle. La calle está silenciosa y vacía. No hay coches estacionados aquí, no hay niños jugando aquí, y los céspedes están salvajes. Los vecinos se aferraron a cualquier excusa para mudarse, y muy pronto, nos convertimos en la única casa habitada que quedaba. Pensarías que nuestro alquiler bajaría, pero no, por supuesto que no. La peor parte de la caminata de 15 segundos hasta mi coche es que me acerca a él. Puedo sentir el calor de su odio en mi piel, y se intensifica a medida que me acerco. Fingiendo estar a gusto, miro al suelo, luego a la puerta de mi coche, luego me deslizo con un suspiro de alivio. Excepto que no estoy aliviado. Estoy llorando un poco. Soy ostensiblemente un adulto, pero estoy sentado en mi coche y mirando al frente con los ojos empañados sin ninguna razón que pueda expresar con palabras. El calor entra directamente por la ventana, cerrar la puerta no ayudó. A veces la presión dentro de mi pecho llega a un punto en el que parece a punto de estallar. Estoy a punto de gritarlo. Estoy a punto de decir las palabras, pero no puedo, y mi piel se eriza dolorosamente mientras el fuego en su lugar regresa a través de mis arterias.
Mientras me obligo a encender el coche y a alejarme, lucho con ello una vez más durante mi viaje diario. Es solo un hombre. Su nombre es Rus. Es absurdo, en realidad. Lleva una túnica azul andrajosa que ha sido destrozada por los elementos durante el último año y medio. Su cabello es salvaje y su piel está quemada por el sol hasta parecer cuero, vive de gusanos y pájaros que se acercan demasiado, y los insectos que llaman a su cuerpo hogar. Es básicamente un vagabundo loco. Excepto que no es un vagabundo más allá de la hierba de 1,80 m de altura que es su hogar detrás de él, todavía técnicamente, porque nadie la comprará. Esa es la única pregunta horrible que todos los demás suelen hacer justo antes de dejar de preocuparse y marcharse: ¿por qué no se mete dentro? Pero me niego a hacer esa pregunta. Si fuera tan simple, ¿no crees que él, no crees que nosotros? Detenido en un semáforo en rojo, gesticulé hacia adelante con frustración con ambas manos, tratando de captar el resto para expresar una idea a nadie. Pero las palabras se negaron a formarse por completo. Se deslizan unas sobre otras, chocando contra los lados de mi cerebro en lugar de unirse para formar una idea. A mi derecha, una mujer desaliñada y sucia está en la esquina. La miro y ella me mira de vuelta, algo sorprendida de que la esté reconociendo. ¿Es ella como Rus también? No. No, está dando unos pasos hacia adelante, a punto de pedir dinero, y me adelanto un poco en el semáforo en rojo para evitar la situación incómoda que he creado. Lo gracioso es que lo veo venir, pero tengo más miedo de un peligro que del otro, y calculé mal la distancia. Un camión azul oscuro choca contra el lado del pasajero de mi coche. Caminé el resto del camino al trabajo, parpadeando y mirando mis manos prácticamente todo el tiempo. Algo era diferente, pero no podía precisar qué era. También seguí tocando la esquina superior izquierda de mi frente, pero el calor fantasma allí nunca resultó ser sangre. No estaba herido, por lo que pude ver. Nadie notó nada raro tampoco cuando entré en mi oficina 20 minutos tarde y me senté en mi ordenador. Nadie había notado mi ausencia, en realidad. Antes de esta situación con Rus, había pasado todas las mañanas aterrorizado por llegar tarde, pero eso ahora parecía tan pequeño y absurdo. Las luces del techo parpadearon, y miré brevemente hacia arriba. «Oye», dijo el compañero de trabajo a mi derecha, girando hacia mí e inclinándose con ojos conspiradores. «¿Escuchaste que el edificio de enfrente se quemó anoche?» Momentáneamente sorprendido, giré mi propia silla para mirar por la ventana detrás de nosotros, pero no había nada que ver. Quizás se había referido a un edificio diferente. Me volví para pedirle que me aclarara, pero él ya se estaba inclinando hacia el tipo a su derecha para difundir la noticia, y de todos modos no importaba. Me levanté para ir a buscar café a la sala de descanso, y la agradable secretaria de unos cubículos más allá del mío me preguntó al pasar: «Te vi caminar hasta el edificio. ¿Todo bien?» Accidente de coche», dije con una mueca, asegurándome de seguir moviéndome para que no hiciera más preguntas. Ella no lo intentó. En la sala de descanso, ese tipo mayor de ventas estaba a un pie de la pared, mirándola. Reflexivamente, dije, pero él no me reconoció. Vale, tal vez estaba pensando en algo. Pasé de largo, me serví un poco de café en una taza y me dirigí a la puerta. Excepto que en la salida, donde una vez habría huido para evitar a alguien que actuaba de forma extraña, me di la vuelta y lo observé en su lugar. ¿Era como Rus? El acecho no iba a terminar por sí solo, ahora lo entendía. Tal vez este tipo mayor de ventas solo estaba desconectado. Tal vez estaba escuchando algo. Concentrándome en mis oídos, de repente pude oír el zumbido, el suspiro constante del aire acondicionado del edificio. Siempre había estado allí, pero lo había bloqueado exactamente por esa razón. Si me hubieran preguntado antes de ese momento, no habría podido decirle si el aire acondicionado era audible en mi edificio. Es una especie de estruendo que se apaga. Vaya, en realidad era bastante ruidoso ahora que era consciente de ello, lo que me hacía preguntarme cómo nunca lo había notado antes. Y el tipo mayor de ventas se dio la vuelta y se marchó sin siquiera reconocerme. Vale.
Miré a mi derecha y vi que un tipo en un cubículo varias filas más abajo había dejado su trabajo para observarme y preguntarse qué estaba haciendo. Se dio la vuelta a toda prisa y finalmente dejé de estar parado en la puerta de la sala de descanso. Algo estaba mal. Mientras estaba sentado en mi ordenador esa mañana, finalmente pude enfrentar ese primer nivel de hecho del vago. Algo estaba mal. Esa más mínima constatación me había eludido durante el último año y medio, y mi corazón comenzó a acelerarse mientras me repetía esa realización una y otra vez. Era como un cumpleaños, un ascenso y Navidad todo en uno. Algo estaba mal. Una energía eufórica y aterrorizada corrió por debajo de mi caja torácica mientras mi obsesión finalmente daba un paso adelante, no importa cuán leve pudiera haber sido ese paso. La sensación siempre había estado allí, agonizante y aterrorizando a todos en mi vecindario, pero ahora finalmente podía pensar conscientemente para mí mismo, algo estaba mal. ¿Pero qué? Girando de un lado a otro con tanta casualidad, miré alrededor de mi oficina. Vi a mi jefe a 2 pasillos de distancia y me levanté para ir a hablar con él sobre mi coche. Miró en mi dirección y definitivamente me vio, pero rápidamente actuó como si alguien lo hubiera llamado desde una dirección perpendicular a la vuelta de la esquina, y se alejó a toda prisa. Su lenguaje corporal dejaba claro que la amable secretaria le había contado sobre mi accidente y no quería soportar la incomodidad de tener que rechazar mi solicitud de un adelanto en mi cheque de pago para arreglar mi coche. El aire acondicionado se apagó ruidosamente, y se me ocurrió que no había notado que se volvía a encender. Algo estaba mal. Ese tipo mayor de ventas había estado mirando a una pared, pero todas estas personas solo estaban mirando sus escritorios. Debido al principio de destrucción mutuamente asegurada, siempre había evitado mirar sus monitores para que nunca miraran el mío, pero ahora me atrevía con el límite de la grosería al mirar furtivamente por encima de media docena de hombros. Facebook, Buscaminas, Facebook, un documento de Word en blanco. Toqué calor en la esquina superior izquierda de mi frente, pero no había nada allí. Agitado por algo que no se podía expresar con palabras, comencé a caminar hacia la puerta principal. En el camino, oí a alguien a mi derecha decirle a un compañero de trabajo, «Oye, ¿escuchaste que el edificio de enfrente?». La respuesta de ese compañero de trabajo, «Vaya, eso es una locura». ¿Hubo heridos? Entrecerré los ojos y aceleré el paso, empujando a través de las puertas principales hacia el aire invernal sin una chaqueta. A la izquierda, normal. A la derecha, normal. Pasando el elegante Lamborghini rojo que mi jefe siempre conducía, di una vuelta por la oficina y luego crucé la calle y rodeé la manzana bajo un cielo gris. No encontré rastro del supuesto edificio quemado. La gente definitivamente se había estado diciendo que un edificio se había quemado. Entonces, ¿dónde estaba? Parecía ridículo que la gente se dijera eso sin que nadie realmente comprobara afuera si era verdad. En el camino a casa, caminando sin chaqueta y, sin embargo, extrañamente cálido, escuché la conversación de otros 2 peatones en lugar de ignorarlos educadamente como de costumbre. En una esquina mientras esperábamos para cruzar, una mujer dijo, ¿sabías que hay una segunda luna que nunca hemos visto? Su amiga respondió, ¿qué? ¿En serio? ¿Dónde? Ha estado en el otro lado todo este tiempo. Si estuvieras en Nueva Zelanda, bueno, esa es la luna que ven, y nunca han visto nuestra luna. Pero eso es increíble. Ante esto, accidentalmente dije en voz alta, ¿qué demonios está pasando? Ambas me fulminaron con la mirada, se abrazaron un poco más y se alejaron a toda prisa. Entonces se me ocurrió que los 3 habíamos estado esperando las señales para cruzar en una intersección sin tráfico. Decidí tirar la precaución por la ventana y cruzar la calle sin esperar, pero aún me sentía un poco raro al respecto. No había coches. Llegué a salvo, pero no había coches. Mientras continuaba, las 2 siguieron mirándome con cautela desde la distancia mientras esperaban obedientemente la siguiente señal para cruzar. No pude evitar preguntarme si algo andaba mal en mi cabeza. Si había algo mal en mis pensamientos, y entonces tal vez, solo tal vez, finalmente podría hacer algo con mi obsesión.
Por mucho que dominara ese lugar en particular en la acera, el espectro en mi vecindario también tenía un hogar en la imposibilidad de las palabras para transmitir su naturaleza. Si mis palabras no funcionaban bien, entonces quizás se abrían nuevas avenidas. Probablemente necesitaba ir al hospital por una conmoción cerebral o algo así, pero antes de hacerlo, tenía que llegar a Rus. Uber. Sí, sí. Era un genio. Usando mi teléfono, pedí un Uber. No tenía sentido caminar en el frío, ¿verdad? En 3 minutos exactos estaba saltando al asiento trasero de un coche desconocido, conducido por un extraño que seguramente había sido investigado por alguien en algún lugar. En cualquier otro día, habría esperado silencio, pero hoy, lo di la bienvenida cuando el conductor comenzó a hablar. Algo de esto era crucial para mi próxima interacción con Rus. ¿Eres de aquí?, preguntó. No, mentí por alguna razón, y seguí con eso después de una breve pausa porque no me veía saliendo de la situación. Continué, acabo de aterrizar. Soy de Nueva Zelanda. Qué bien, amigo. ¿Qué te parece nuestra luna en comparación con la tuya? Simplemente me senté allí, miré la parte posterior de su cabeza por un momento. Me miró por el espejo retrovisor. Finalmente, dije, la tuya es más grande, supongo. Eso es lo que dicen. Tocó la radio, subiendo el volumen. ¿Te importa? Negué con la cabeza, luego toqué el calor por encima de mi ojo izquierdo. La radio comenzó a emitir un completo sinsentido. Había palabras allí, sí, pero formaban ideas incoherentes o ideas que eran opuestas a la realidad básica. Observé cómo el taxista asentía a lo que equivalía a los desvaríos de un loco. Finalmente recordé. La corteza frontal izquierda, detrás del ojo izquierdo. Ahí es donde se procesa el lenguaje. ¿De alguna manera había dañado mi área de Broca? Sabía todo al respecto por un viejo episodio de un programa de ciencia ficción que trataba sobre un virus que dañaba el área de Broca. ¿Eso era correcto? No, espera. Si eso estuviera dañado, debería haber podido entender el lenguaje pero no hablarlo. En cambio, parezco estar afectado de la otra manera. El conductor se detuvo al final de mi calle. Lo siento, amigo, hasta aquí llego. Lo entendí. Ya nadie iba por nuestra calle. Ni siquiera había traído mi bolsa del portátil. Se sentía raro caminar por mi calle sin mi chaqueta o mi bolsa del portátil. No había sido raro antes, pero ahora Rus me estaba mirando desde el otro extremo de la manzana, y probablemente se preguntaba qué estaba haciendo en casa tan temprano y sin mis cosas. Deteniéndome firmemente en el pavimento a unos 5 pies de distancia de él, finalmente lo miré a los ojos por primera vez en un año. Todavía estaba allí. Debajo de todo el cabello salvaje, los harapos azules y la piel quemada, sus ojos todavía conservaban su inocencia. De hecho, había sobrevivido el último invierno. Miré hacia abajo. Sus dedos de los pies estaban negros. Tosió bruscamente y luego dijo, ¿qué quieres? Su odio por nosotros lo había mantenido vivo todo este tiempo. Siempre lo había sabido, y siempre había sabido que si nosotros también nos hubiéramos mudado, él se habría quedado aquí completamente solo, y entonces realmente habría muerto. El vecindario, tal como existía en ese entonces, había intentado tantas cosas. Nada había funcionado, pero ahora, podía admitir que algo andaba mal. Rus, ¿por qué no vienes a nuestra casa un rato? No quiero, mintió, sufriendo aún más por su incapacidad para hablar de ello. Lo intenté de nuevo. ¿Quieres dar un paseo? Demasiado frío. Prefiero quedarme aquí. Mintió de nuevo, con su expresión agonizante. Me moví hacia adelante, con la intención de empujarlo de su lugar. A unos 2 pies de distancia, cambié de opinión. Después de todo, ha estado aquí tanto tiempo, probablemente lo dañaría de alguna manera moverlo. Retrocediendo a 5 pies de distancia, apreté el puño. Nada había cambiado. Me fulminó con la mirada aún más intensamente. Detente. Me moví hacia adelante, con la intención de sacarlo de su lugar. A unos 2 pies de distancia, cambié de opinión. ¿Qué sería de nuestro vecindario sin él parado allí? Sin él allí, todo cambiaría,
y quién sabía cómo se verían las cosas. Todo tipo de gente horrible podría mudarse a estas casas vacías. Retrocediendo a 5 pies de distancia, hice una mueca y me di la vuelta para mirarlo. Ahora estaba furioso. ¿Qué diablos te pasa? Detente. Todavía me sentía extrañamente cálido. Todavía estaba lleno de presión. Quería explotar, gritar, acostarme en una bola y llorar. Todo estaba mal. El mundo estaba loco, y no podía expresar este maldito problema con palabras, así que ofrecí el único paso verdadero que había dado. Por primera vez, alguien le preguntó, ¿Russ? ¿Russ? ¿Hay algo mal? Me miró entonces, pero no con el odio que tanto había coloreado nuestro último año. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Abrió la boca más por un momento, pero no siguieron sonidos. Luego dijo, pregúntame de nuevo. Me alegré de preguntar de nuevo. ¿Russ? ¿Hay algo mal? Su mandíbula tembló mientras luchaba. Asentí e hice un movimiento alentador con mis manos. Sí. Hizo la primera sílaba y luego se dio cuenta triunfalmente de una táctica exitosa. Dejando ir esa sílaba, hizo una separada. S. Se desinfló como un globo después de liberar esas 2 sílabas, como si el esfuerzo le hubiera costado toda su fuerza de voluntad por el momento. Tembló, riendo y llorando con intensidad alterna. Intenté acercarme, pero cambié de opinión a unos 2 pies de distancia de nuevo. No, esta vez fue solo a 1,5 pies de distancia. Ahora me sentaría allí con mi mano. ¿Sabes qué es gracioso? Todavía no puedo decirte que está mal. Estoy obsesionado. Hay un hombre parado en la acera frente a nuestra casa, mirándonos directamente durante 1 año y medio, y no puedo físicamente pensar o decir las palabras que podrían describir lo que está mal en eso. También estoy bebiendo café en el fregadero de la cocina para despertarme para mi día. Uno de mis compañeros de piso pasa arrastrando los pies como un zombi en pijama, abre el refrigerador y mira la comida dentro. No hace ningún movimiento por un largo momento, una acción que cualquier observador externo atribuiría a la falta de salchichas en el cajón inferior izquierdo, pero él y yo sabemos de qué se trata realmente su pesada pausa. Estoy mirando por la ventana y él está mirando el cajón vacío, pero una pregunta pasa entre nosotros. Para responder a esa pregunta, agito la mano. Desde el otro lado de la calle, Russ me saluda de vuelta. Miro a mi compañero de piso. Él me frunce el ceño con enojo a cambio. Porque sé que la Tierra solo tiene una luna. Pero él sigue con sus asuntos por falta de la capacidad de convencerme de lo contrario. Solo hay una luna en el cielo, y voy a salvar a Russ algún día. No hay nada que nadie pueda hacer para detenerme.